Aleluya, gloria a Dios. Muy bienvenidos una vez más aquí a Centro Palabra de Fe, aquí en Campton, a todo el mundo entero a través de Facebook. Y luego, como mencioné un poquito antes, ¿verdad? Que Eric Escobedo, Richard, que es el que se encarga también de editarlo y luego ponerlo en YouTube. Pero ahorita estamos ya saliendo y ya tenemos, gloria a Dios, una buena audiencia. Tenemos aquí y está creciendo los miércoles aquí también. Amén, gloria a Dios. Está creciendo también la audiencia a través de Facebook, porque estamos viviendo en los últimos de los últimos de los últimos. Sé que la gente dice, no estoy diciendo eso ya por tanto. Y mi abuela lo dijo, y mi tatarabuela lo dijo. Sí, pero ellos ya no están aquí. Quizás para ellos Jesús no vino, pero ellos ya están con el Señor. Amén. Esta mañana no sé de dónde sucedió, ¿verdad? Pero hubo un terrible, terrible accidente de un avión que se le cayó algo que estaba empezando a despegar. Se le cayó, bueno, no sé qué pasó. Encontraron el jet engine que cayó, ¿verdad? Y luego como se bajó y no sé cuántos murieron. Luego se vio, se encendió. Puro lumbre, puro fuego y todo lo que estaba ahí. Pues imagínense, las personas que estaban ahí no supieron qué es lo que pasó. De repente, un avión de estrella así. Y el enemigo usó 2 aviones para tumbar las 2 torres gemelas. ¿Y dónde fue eso? Imagínense, en Nueva York. ¿Y sabía usted que ayer eligieron a un de esos musulmanes que fue responsable de destruir las torres gemelas? ¿Sabía usted que el diablo quiere hacer lo mismo con California y no va a poder? Ay, pastor, usted se mete luego en la política. Sálgase de la política, querido hermano mío. La política no tiene nada que ver, porque es el poder de las tinieblas contra el poder de la luz. Es todo lo que es. Pero gloria a Dios que usted y yo estamos en la luz. Antes estábamos en las tinieblas. ¿Sabía usted que usted? Bueno, vamos entonces a entrar. Gloria a Dios, que ya me pasó 1 minuto, 2 minutos. Listo, siempre con 2 aleluyas en español y 1 en hebreo. Listos. Usted que también ya está con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué no también entre con nosotros? Porque hoy vamos a estar viendo unas cosas que el mundo necesita oír. Listos. Por este lado, de este lado, en los miércoles vamos a tener también lleno este lugar. Sí. Listos. Aleluya. Fuerte. Porque es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Más fuerte. Aleluya. Porque es bueno. Porque para siempre es su misericordia. En hebreo. Gloria a Dios, amén. Uno lo está diciendo, otros lo están oyendo, están repitiendo lo que dijo el otro, pero gloria a Dios que lo hablaron, amén. Antes de que tome su lugar, salúdese a 2 o 3 personas ahí cerca de usted y dígales, Dios está aquí. Y qué bueno que tú también estás aquí. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios está en todo lugar? Mientras que se está sentando, amén, no comedrea, ¿verdad? No, ahorita no es para comedrear o compadres, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios está aquí? Amén. Si usted cree la Biblia, usted se va a dar cuenta que Dios está en todo lugar. Porque hay 3 cosas que Dios es que el diablo no es. Dios es omnipotente, todopoderoso. Dios es omnisciente, todo lo conoce. Y Dios es omnipresente, está en todo lugar a la misma vez. El diablo no tiene esas calidades o cualidades. El diablo es un ángel, arcángel, querubín, ungido. Y no voy a entrar en eso, pero uno de estos días sería muy, muy bueno dar la enseñanza de su origen, lo que pasó, el orgullo. Y no voy a entrar en eso, pero lo que sí vamos a hacer hoy, siendo de que hoy, gloria a Dios, tenemos y vamos a estar bautizando, gloria a Dios, a 5. 5. Y va a suceder que vamos a estar teniendo que tener esta cosa prendida y lista para bautizar más. Porque estamos viviendo los tiempos donde el poder del Espíritu Santo se está moviendo.
de una manera extraordinaria. Yo sé que la Biblia dice que en los últimos días gran oscuridad a todo el mundo, en todas las naciones. Oh, pero la Biblia también dice que donde dice Isaías 61, despiértate tú que duermes. ¿Verdad? Donde dice que, entonces es algo hermoso porque en los últimos días estamos viendo que las naciones están llenas de confusión. Esa es obra del diablo, hermanos. Pero bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Qué bueno que tenemos aquí pastores del Centro Palabra de Fe, ¿verdad? Amén. Vamos primeramente a ¿qué significa la palabra bautismo? Y esa palabra en griego es lo mismo, bautizo. Y se mantiene también en inglés, baptism en inglés. Y aún hubo un hombre que Dios le dijo a Zacarías, el sacerdote que le tocaba, de ir y prender el incienso que representa las oraciones del pueblo. 3 veces por día se oraba. A las 9, a las 12 y a las 3. Amén. 3 veces por día. Y Daniel acostumbraba a orar esas 3 veces por día. Y yo le voy a decir una cosa. Todo creyente que aprende a orar 3 veces por día, yo no estoy orando 3 veces por día, pero a veces paso orando en lenguas y todo. Pero cuando usted ora 3 veces por día, no importa si lo echan a los leones. Los leones no le van a hacer nada. Y Daniel sabía. Es tremendo el libro de Daniel. Pero amén. Bautismo, la palabra bautismo significa, y esto es algo muy importante de entender porque hay personas que lo bautizaron, pero lo bautizaron cuando eran bebés. Y lo que hicieron, bueno, yo no, me imagino que así lo hacen, porque yo lo he visto, ¿verdad? Tienen enfrente un lugar donde hay agua. Y luego los padres traen al bebé, ¿verdad? Y el ministro, a veces yo le digo a las personas porque me preguntan, ¿y usted qué es, padre? ¿Qué es usted? Bueno, yo les digo, si yo fuera católico, fuera un sacerdote, pero no soy católico. Si fuera yo un judío, sería un rabino, pero no soy judío. Soy un pastor evangélico y me llaman y soy pastor porque Cristo Jesús es el pastor de pastores. Me escogió y me llamó en la vientre de mi madre. Y ninguna denominación o ninguna organización me ordenó. Amén. Porque, bueno, no voy a entrar en eso, pero soy pastor. Amén. Y fue Eric, hace unos años atrás que fuimos a Phoenix, donde Diana, la pastora, la madre espiritual de esta congregación, fuimos tomó unos cuantos días, ¿verdad? Y llegamos a un lugar donde nos gusta la comida mediterránea de allá de Israel, ¿verdad? Y llegamos a este lugar muy bueno, ¿verdad? Y ordené tacos, ¿verdad? Al pastor. Y luego me dice Eric, rápidamente le voy a decir porque yo no sabía, pero él me gracias a Dios ¿verdad? Y dice Eric, papá, dice, ¿sabías tú que originalmente los tacos de pastor eran de cordero? Entonces dije, no sabía. Pues papá, yo pensaba que era, porque hoy los tacos de pastor son carne de puerco, pero lo preparan, ¿verdad? Ahí está dándole la vuelta y vuelta con lumbre, ¿verdad? Tacos al pastor, ¿verdad? Pero eso no es verdaderamente el tacos al pastor, eso es tacos al puerco. Sí. Entonces el pastor, ¿verdad? Es de las ovejas.
Y no voy a entrar en eso, pero acuérdense que hay una diferencia muy grande entre un cordero y un borrego. Muchos ni saben eso, pero no lo voy a... Después pregúntenme, pero ahorita no. Pero bautismo, muy importante, significa sumersión, inmersión. En otras palabras, eso de tomar el bebé, ¿verdad? Y luego bautizarlo con agua y en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, ok, ya se bautizó. Y después una parranda que se dan. Se ponen pero bien cohetes. Celebrar el bautismo. ¿Cuántos se acuerdan cuando se bautizaron? ¿Habrá alguien aquí que se acuerda para...? No se va a acordarnos. Miren, es importante entender, hermanos, que el diablo es un engañador. Abras rápidamente sus Biblias a Génesis 3:13. Y usted se va a dar cuenta que Eva, la madre de todo ser viviente, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Sabía usted que fue Adán el que le puso el nombre, no Dios? Hello. Dicen los gringos, hello. Es que gente no sabe que la palabra Adán es tierra. Y Adán y Eva, antes de que entrara el pecado, los dos eran Adán. Adán, varón, y Adán, hembra. Los dos eran Adán. Génesis 3:13. Fíjese lo que dice la madre de todo ser viviente. ¿Sabía usted que ella es la madre de todo ser viviente? ¿Cuántos saben cuánta gente hay ahorita? ¿Sabía usted que yo creo que ya le pasamos a los 9 billones? Pues cerquita, 8, cerquita. Yo creo que ya para ahorita ya le pasamos a los 9 billones. De una sola pareja. 9 billones, no estamos hablando de millón. Miren mis padres, rápidamente, no voy a tomar mucho tiempo. Mamá y papá se enamoraron, se casaron. 9 meses después, yo lo vi, 9 meses después nació Emma. Y después Rodrigo. Y después Eloísa. Y después tuvo 13. 8 hombres y 5 mujeres, una sola mujer. Una sola mujer. Cuando mi padre se fue con el Señor, yo estaba en Switzerland. Pero no pusimos su tabernáculo, su cuerpo, que es de hecho de polvo, de eso de tierra, en la tierra, hasta que no regresé. Cuando estábamos sepultando el tabernáculo, Pablo le dice este tabernáculo terrestre, porque tenemos un tabernáculo celestial. Aleluya. Es hecho de polvo, eso de tierra. Del polvo, y por eso Dios le dijo a Adán, del polvo viniste y al polvo vas a regresar. Pero su espíritu y alma no vinieron del polvo. Eso vino de la misma presencia de Dios. Dios entró en Adán, y cuando Adán hizo así, vino a ser un ser a la imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. Escuche bien, ningún ángel o querubín o serafín o arcángel, son 3 arcángeles que fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Solamente Adán y Eva. Y los dos eran semejantes a Dios. La misma semejanza. Y no quiero, pero eso es la Biblia, hermanos. Génesis 1:26, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Adán no oyó eso, porque todavía no había sido creado. Pero vemos de que después de unos años, capítulo 5 me parece del Génesis, dice que Adán tenía 130 y tantos años cuando nació Seth, el tercero que menciona la Biblia. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué tantos años pasaron? Donde mi madre y mi padre se enamoraron y se casaron. 9 meses después nació Emma, la primera. Cuando yo nací ya tenía 13 años. Pero eso es la cosa. Cuando estábamos poniendo su cuerpo, habíamos nosotros 11 vivos, 38 nietos,
y 34, no, 34 nietos y 38 bisnietos. De una sola pareja, 84. De una sola pareja. ¿Qué le estoy diciendo? Bueno, pues por eso se está multiplicando tan rápido. Y quiero que sepa, y lo digo esto con todo mi corazón y con todo mi ser, Dios está interesado en los 9 billones, aunque ya dicen que hay cerca de no sé cuántos, 1 billón o 2 billones de creyentes, pero todavía restan, hermano. Y Cristo Jesús murió por todos esos billones. Amén. Y usted y yo estamos aquí con un solo propósito. Sí, de trabajar para el reino de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y aquellos que trabajan para el reino de Dios, Dios los bendice. Sí, bautismo significa sumersión. De poner. Entonces, pero fíjense lo que sucede en Génesis 3. No le voy a decir toda la historia porque muchos de ustedes ya la conocen. Pero es algo interesante lo que dijo Eva concerniente la serpiente. Tiene rima, ¿verdad? Concerniente la serpiente, aunque sabemos que no fue la serpiente. Fue lo que entró en la serpiente. 3:13. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Esta es la primera mención de Satanás, pero es a través de la serpiente, porque sabemos que el diablo fue la que usó el cuerpo. Por eso dice el versículo 1, que la serpiente era la más astuta de todos los animales del campo. Eso no quiere decir que el diablo trató con el mono, el diablo trató con una gorila, el diablo trató con otro animal, pero ningún animal quiso dejarse usar por Satanás. Dicen los historiadores y dicen la gente que estudia la Biblia, es muy posible, ¿verdad? Que la serpiente, por eso la maldición fue de que se va a arrastrar en la tierra y la tierra va a comer. Antes es muy posible que la serpiente era como un lagartijo o algo que andaba, ¿verdad? Y se movía. La cosa es de que la serpiente, Satanás, él, en la serpiente, logró de una manera u otra, la dice que la engañó. Ahora, Satanás, vamos a Juan 8:44 y vamos a oír de Cristo Jesús. ¿Cuántos saben y cuántos creen que Jesús es la palabra de Dios hecha carne? Voy a repetir otra vez y por favor escuchen lo que les estoy diciendo. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, que fue enviado por Dios, es verdaderamente la palabra de Dios hecha carne? Amén. Muy poquitos amenes, pero eso que no estoy buscando amenes. Lo que yo quiero que usted entienda es que Cristo Jesús solamente va a repetir lo que oyó su Padre decir. Amén. Él no va a decir algo que Él quiere decir, porque Él no vino por su propia cuenta. Y gloria a Dios, digo eso con todo mi corazón, gloria a Dios que el Hijo nos amó de la misma manera como el Padre nos amó. En ese tiempo no era conocido como el Hijo, era conocido como el Verbo de Dios, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y en Juan 8:44 dice esto, Jesús hablándole a los escribas y fariseos, a la gente que le rodeaba, a la gente religiosa, hermanos. Está hablándole a los sacerdotes, a los escribas y fariseos y a los saduceos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Él ha sido qué? ¿Él ha sido qué? ¿Sabe qué es un homicida? ¿Quién sabe qué es un homicida? Una persona que trae muerte. Desde el principio. Digan conmigo principio. Dígalo otra vez. ¿Sabía usted lo que usted dijo en español? Principio. ¿Sabía usted que en hebreo es Génesis? Hay una persona, no sé si es aquí o a través de Facebook o YouTube. Aquí en esta área de aquí les dicen los cienes. No sé por qué le dicen los cienes. ¿Así le dicen? ¿Los cienes? ¿La 100? No importa. ¿Qué le dicen aquí en esta área?
No sé si ahorita te ha estado molestando esta área. No sé si es un golpe o algo, pero pon tu mano ahí si estás aquí o estás viendo. ¿Está aquí alguien o conoce a alguien que es en esta parte? Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, te doy gracias, eterno Rey, por los dones de tu Santo Espíritu. Te estás manifestando, Señor. Cualquier persona, Padre, no importa lo que sea, lo que es un milagro, es una sanidad. Yo reprendo ahora mismo ese dolor y la razón por el dolor, ahora mismo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dale gracias. Gloria a Dios. A mí ya se me fue. A veces Dios me da los síntomas, ¿verdad? Y a veces, bueno, la cosa es de que gloria a Dios, dale gracias a Dios. Si tú eres una persona que está aquí, dale gracias a Dios y no esperes que te regrese. Si te regresa, dile al diablo mentiroso, yo fui sano. El noviembre 5, hoy es el 5 de noviembre, ¿verdad? Anótelo, gloria a Dios. Cristo Jesús llamó al diablo homicida, número 1, desde el principio, en Génesis. ¿Por qué? Porque él fue el que trajo muerte. La muerte espiritual. Digan conmigo la muerte espiritual. Si no lo quieres decir, no lo digas. Porque mucha gente no entiende la diferencia entre la muerte física y la muerte espiritual. La muerte espiritual es real. Y la muerte espiritual no significa que tu espíritu ya no existe. Lo que significa es de que tu espíritu ahora ha recibido tinieblas, ha recibido la naturaleza pecaminosa del mismo diablo. Del mismo diablo. ¿Y cómo sabe usted, pastor? Mire, de la misma madre nacieron 2 hijos. Bueno, 3, Seth. Pero nació el mayor, Caín. Y luego Abel. Y al correr el tiempo, dice la palabra de Dios en el capítulo 4, al correr el tiempo, Caín le trajo a Dios una ofrenda de la tierra. Y Abel también le trajo una ofrenda de las primicias de sus corderos, de sus borregos, que eran corderos. Y no sabemos cuántos eran. Pero le agradó a Dios. Un olor fragante. Pablo dice por el Espíritu Santo en Hebreos capítulo 11 que la razón por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no de Caín es porque Abel la ofreció en fe y con fe. ¿Sabe qué es fe? ¿Sabe qué es fe? Le voy a decir qué es fe. Fe es creer lo que Dios dijo. Eso nos está diciendo que Abel recibió de su padre Adán. Escuche bien, por favor. Usted está aquí para aprender, si no, es algo importante. Eso nos está diciendo que Dios le enseñó a Adán cómo traerle una ofrenda para que se pueda acercar a él. Digan conmigo corbán. La palabra corbán es ofrenda, pero también significa sacrificio. Sin un sacrificio, nadie se puede acercar a Dios por causa de la condición de la muerte espiritual en el espíritu de todo ser humano. Una vez más, muerte espiritual no significa que tu espíritu no existe. Existe, pero está como en una coma, porque ha recibido otra naturaleza, la naturaleza del diablo. Yo sé que a personas cuando oyen eso se enojan. ¿Qué diablo? No, tú diablo, me estás diciendo diablo, te voy a dar. Entonces usted puede ver que el diablo siempre quiere matar, siempre quiere hacer daño, hermano. Una persona puede saber la diferencia entre el pueblo de Dios que ama a Dios y luego esta religión que nació en el 600, por ahí donde el ángel Gabriel se le apareció a Mohammed, un hombre totalmente perverso, y ahorita está sufriendo todo el mundo entero por esta religión falsa que el diablo inventó. El mismo diablo fue el que la hizo. Cualquier religión y cualquier espíritu que le pone en la mente a la persona que otra persona está endemoniada y que tienes que matarlo porque tiene el diablo, es el diablo mismo. No sé si usted sabía que los escribas y fariseos y los sacerdotes también acusaban a Jesús que estaba endemoniado. La gente que iban al templo a oír a los sacerdotes y iban a las sinagogas para oír a los rabinos,
Ahí en las sinagogas les decían, cuídense con ese impostor, cuídense con ese Jesús de Nazaret. Él no tiene ninguna educación, él no ha ido a ninguna escuela de rabinos. No lo escuchen. Esos milagros que él está haciendo es el poder del diablo. Y la gente, ¡ah! ¿Por qué? Porque la gente sabía quién era el diablo. El Antiguo Testamento habla bastante de Satanás, de Lucifer. El libro de Job habla también de los hijos de Dios, donde vino también entre ellos Satanás, el diablo. Entonces vemos de que la misma Biblia, que es la verdad. Entonces ya les dije y les pregunté, ¿ustedes creen que la palabra de Dios es la verdad? Ustedes dijeron que sí. Jesús dice que Él es homicida desde el principio. Él fue el que trajo muerte espiritual. Eso se lo confirma Pablo por el Espíritu Santo en Romanos 5:12, donde el Espíritu Santo dice que por la desobediencia de un solo hombre, por la desobediencia de un hombre vino el pecado, y por causa del pecado vino la muerte, y la muerte ha pasado a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso es Romanos 5:12. Por un solo hombre. ¿Quién? Adán. Adán fue él fue el responsable, no Eva. Sí, pastor, fue Eva. Sí, pastor, sí, fue Eva. No, fue Adán. Adán tenía el derecho de decirle a esa serpiente, él estaba cerquita. Y si no estaba cerquita, ¿dónde estaba? Estaba muy lejos, estaba muy apartado de ahí. Y ahí viene la serpiente, ahí está, ¿verdad? Y luego le dice, y ya vimos que la serpiente le pregunta la pregunta, ¿con que Dios ha dicho que no puedes comer ningún fruto? Fíjese, ya la está metiendo ahí. Ok, pero él primeramente trajo muerte espiritual al espíritu de Adán y Eva. La muerte espiritual, digan conmigo esto, si usted lo quiere decir está bien, si no lo quiere decir no importa. Diga conmigo esto, la muerte espiritual es la naturaleza del diablo. Ahora, el diablo existe, el diablo es real, pero él está eternamente apartado y separado de Dios por la eternidad. Él es espíritu y él existe y va a existir para siempre y siempre en el lago de fuego que le espera. Y el diablo sabe que todo lo que Dios dice y todo lo que Dios ha hablado es cierto y se cumple. Entonces el diablo sabe que su destino es el lago de fuego, pero él no quiere quemarse solo. Yo sé que personas dicen, infierno, es una invención del hombre para que hacerte bien. No hay tal cosa como infierno. No hay tal cosa como infierno, pero hubo unos, no sé ni quién fue el que preparó un canto allá en los tiempos de verdad. Yo no creo en el cielo, dicen, pero oro que no haya en el infierno. Pero sí lo hay, no importa cuánto ore que haya, el infierno hay. Si usted no lo cree, en el corazón de la tierra está tan caliente. Una ocasión de muchas de las veces que yo fui a Costa Rica, muchas veces en el avión, en la noche a veces, porque son más baratos los vuelos. Cuando usted va en Sharai, como se dice, después de las 12, después que, ¿verdad? Es donde está, son más baratos. Pero en la noche, ¿verdad? Y de repente, de allá, de 35 pies de altura, miraba algo rojo. Digo, wow, ¿qué será eso? Rojo, pero desde la altura. Después me di cuenta que era un volcán que estaba activo. Y lo que estaba saliendo era pura piedra, como lava, pero rojo. ¿Por qué? Porque ese volcán estaba descargando pura piedra derretida. Piedra derretida que se derrite por el fuego. Sí, hay un infierno. La Biblia lo dice, Jesús mismo dice la palabra, que Él no dejarás mi alma en el Hades, ni mi cuerpo verá corrupción. La gente se sorprende, hermanos, cuando uno les dice, Cristo Jesús fue al infierno por 3 días y 3 noches. Él sufrió las agonías que todo ser humano va a sufrir, por amor a nosotros.
y fue el mismo padre que lo entregó al infierno. Es algo, jamás se me olvidará lo que David Gómez dijo. Me tocó cuando David Gómez, el hijo del hermano pastor David Gómez, dice, yo le preguntaba a Dios si Dios nos amaba tanto, ¿por qué envió a su hijo? ¿Por qué no mejor vino Él y morir por nosotros? ¿Por qué envió a su hijo? Y luego el Espíritu Santo se lo reveló. ¿Sabía usted que los terroristas, antes de matar a los padres, sabía usted, delante de los ojos de la mamá y papá, violan sexualmente a las hijas enfrente de ellos? Las violan sexualmente, hermanos. Y luego matan enfrente de sus ojos a los niños, delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque les duele más a los padres ver a sus hijos sufrir. Eso es si eres un padre bueno. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Tú quisieras ver a tu hijo sufrir así? Pero parece que algunos sí. No. Una persona tiene que estar totalmente endemoniada o endrogada o fuera totalmente de su mente para desear o ver o querer ver a sus hijos ser torturados de esa manera. Es lo que hicieron, hermanos, el octubre 7. Delante de los ojos de los padres pusieron a los bebés en los hornos, hermanos, vivos. Eso es puro demonio. Y si la gente no puede ver eso, es porque están bien engañados por el mismo diablo que los tiene engañados. Ay, pastor, yo creo que iba a hablar del bautismo. Bueno, pero vamos a hablar la verdad. Y la palabra de Dios es verdad. Amén. Entonces Cristo Jesús dijo, no hemos terminado el versículo 44. Cristo Jesús dice que Él es el homicida desde el principio, desde Génesis, pero también dice algo muy importante. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no habla y no permanece. Dice, y no ha permanecido en la verdad. No ha permanecido en la verdad. ¿Qué pasó? ¿Por qué dice que no ha permanecido en la verdad? Porque en ningún tiempo estaba en la verdad. ¿Por qué? Porque estaba en Dios y con Dios y siendo obediente a Dios como un arcángel, como un querubín ungido que estaba encargado de toda la música. Él estaba encargado de la adoración y la alabanza en el cielo, hermanos. Dije, Él estaba encargado de la adoración y la alabanza de la música. La música, y es lo que el diablo ha usado desde tiempo, muy antiguo tiempo, para con la música. ¿Sabía usted que así como Dios ungió a David para tocar su arpa y cantar? Simplemente con tocar el instrumento, la unción del Espíritu Santo venía. Y el espíritu malo que venía del diablo, no de Dios. Dios no tiene espíritus malos, hermanos. Voy a repetir otra vez, por favor, entienda y oiga. Dios no tiene espíritus malos. Si Dios tuviera espíritus malos, estamos en serios problemas, porque vamos a vivir eternamente con Él. Los espíritus malos vienen del maligno y el maligno es el diablo. Y porque Saúl fue desobediente a Dios, no una vez, le desobedeció a Dios varias veces, que finalmente Dios no quiso obedecer. Escuche bien, esa gente que anda ahí, y aquí también en Centro Palabra de Fe, y en otras iglesias, no debe de mezclar la religión con la iglesia, porque es antibíblico. ¿Qué antibíblico ni qué antibíblico? Es el mismo diablo que torció lo que se intentó. Que el gobierno no tenía ningún derecho a meterse en la iglesia, porque la iglesia es la que debe de tener derecho en el gobierno. Escuche bien. Por favor, escuche bien. Las personas no quieren oír. Ok, no quieren oír, está bien. Vaya hacia otro lugar. Pero esas dos cosas son las que dividen familias, si se dividen las familias, es algo triste, hermanos. La política y la religión, y los dos trabajan juntos. Aquí vemos que Samuel, el profeta Samuel, por Dios le habló. Dios no, hermanos.
Dios no quería que Israel tuviera un rey, porque Él era el rey. Él es el rey del universo. Y Él es el rey de su pueblo. Pero Israel miraba que otras naciones tenían reyes y les empezaron a pedirle a Samuel: danos un rey. Y a Dios: yo queremos un rey. Y Samuel dice: no. Danos un rey para que nos dirija en batalla. Así como las otras naciones tienen sus reyes y los reyes salen a conquistar y salen, ¿verdad? Y Samuel les dijo, les advirtió: no, ustedes, Dios es su rey. Si ustedes ponen un rey, entonces él va a pedir que todos los jóvenes de cierta edad, y no solamente eso, lo que Él quiera de ustedes van a tener que entregárselo, van a tener que, ¿por qué? Entonces Él no quiso. Y él empezó adelante de eso, hasta que finalmente Dios le dijo a Samuel: Samuel, no te han rechazado a ti, deja de llorar, a mí me han rechazado, y vamos a darles un rey. Y escogió a Saúl, un hombre, ha de haber medido como 6'4", 6'6", porque eso de arriba dice de la estatura normal, como 6 pies, sobresalía toda la cabeza. Puede haber tenido 6, no sé cuántas pulgadas es una cabeza, pero entre más grande la cabeza. La cosa es de que 2 veces le falló al profeta que era enviado por Dios. Y la razón por qué él falló es porque él mismo dijo: el pueblo me estaba exigiendo, te esperé para ofrecer sacrificio y no viniste. Y yo ofrecí un sacrificio. Él no debía de haber ofrecido sacrificio. Ese es el lugar, es el trabajo del sacerdote, del hombre de Dios. Pero bueno, otra ocasión Dios le había dicho: quiero que vayas ahí y mata todo. Mata animal, mata ganado, mata todo. Que no dejes nada vivo. Y él fue y conquistó, y Dios estaba con él, conquistó todo, pero guardó lo mejor del ganado, ganó de aquí, no hizo lo que Dios le dijo. Pero Samuel, porque era profeta, Dios le mostró y él oyó de lejos. Él ya sabía lo que Saúl había hecho. Y Dios le dijo: ¿por qué desobedeciste a Dios? Fíjese la mentira: lo separé para que fuera sacrificio para Dios. Pura mentira. Desobedeció. Pero estamos aquí en este tema de... Mijo, tráeme la pasta negra. Amén. Gloria a Dios. En Mateo capítulo 3 vemos que Juan el Bautista, su nombre es Bautista, gracias. Es Bautista no porque es su apellido. Muchos pensaban que Juan ese era su apellido, Bautista. Pero no era Bautista. La razón es porque él lo que hacía, bautizaba. Y no quiero tomar mucho tiempo con Juan el Bautista, pero era algo bastante milagroso y una maravilla, porque Elizabeth ya era anciana, ya era viejita, anciana, ¿no? Ya tenía su edad y era estéril, así como Sara. Sara era estéril. Pero para Dios, ¿habrá algo imposible para Dios? No, Señor. Juan le dijo cuando se rió Sara en Génesis 18, Sara estaba detrás oyendo lo que Dios le estaba diciendo a Abraham: de aquí en 9 meses Sara te va a dar a luz un hijo. Ya estaba bien viejita, y el viejito también ya tenía 90 años, ¿verdad? Ya. Pero Dios le había dicho a Abraham también que iba a ser padre, y él se rió. Pero bueno. Y Sara oyó y empezó a reírse. Y por eso el nombre de Isaac es risa. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, el ángel Gabriel se le manifiesta a Zacarías porque ya era tiempo. Ya habían pasado 4,000 años después de la creación de Adán. La tierra no sabemos cuántos millones de años tiene, hermanos. La tierra tiene muchos años, pero el hombre solamente tiene 6,000 años aquí en la tierra. Y
Y vemos de que Cristo Jesús, el verbo, ¿verdad? Cuando Dios lo envía, Él es la palabra. Entonces vamos a ver estos versículos concerniente el bautismo, la razón por qué traje esas dos escrituras donde Satanás es el padre de mentira y Cristo Jesús mismo lo llamó. Él es mentiroso y padre de mentira desde el principio. Donde dice, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre. Digan conmigo, padre de mentira. Fíjese, Cristo Jesús llamó a Satanás el padre de mentira. ¿Por qué es el padre? ¿Por qué es el padre de mentira? Cualquier persona que hace el principio, del principio de cualquier cosa que hagas, es padre. Los padres de esta nación son conocidos como padres porque fueron los que establecieron esta nación. George Washington fue un padre. John Adams. Y las personas que firmaron el acta de la Declaración de Independencia sabían que estaban firmando sus vidas. Porque lo que estaban haciendo es firmando un acta decretando que se estaban separando de Inglaterra, del rey, para establecer su propia nación o su propio estado, su propia nación. Son padres cuando son los principiantes. Por eso Dios llama a Abraham, Isaac y Jacob los padres del pueblo de Dios. Abraham, Isaac y Jacob. Isaac. Okay. Cristo Jesús, cuando vino, Él tuvo que mantener toda justicia. En Mateo capítulo 3, gracias Padre por tu palabra. Mateo, Marcos, Lucas y Juan no menciona el bautismo de Juan el Bautista en agua. Mateo, Marcos y Lucas sí. En Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17, si ya está ahí, diga amén. ¿Sabe? Lo voy a leer, lo voy a leer en aquí. Ahorita no lo voy a hacer, pero aquí en mi iPad yo puedo tener dos versiones a la misma vez. Entonces me gusta esta iPad porque puedo tener la traducción nueva viviente, la nueva traducción viviente y la Reina Valera, pero ahorita no lo... Ok, versículo, esta es la nueva traducción viviente. Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesitas ser, que tú me bautices, dijo Juan. Rápidamente nomás quiero terminar el milagro que Dios hizo con Elizabeth y Zacarías. Zacarías era sacerdote y aprendí yo esto a través de un rabino mesiánico. ¿Cuántos de ustedes han oído de Jonathan Cahn? Él ha escrito... Él es el número 1 vendedor de libros por muchos años, porque el Espíritu Santo lo despierta. Yo me di cuenta a través de Arturo, mi hermano, de que Jonathan Cahn viene de la descendencia de Aarón. Viene de la descendencia de Aarón, y Aarón fue establecido por Dios para ser sumo sacerdote. Y toda su descendencia de Aarón, porque Moisés nació también de la tribu, del mismo tribu que Aarón nació, de la misma tribu. Entonces, los sumos sacerdotes tienen que venir de Aarón, no de Moisés, de Aarón. Acuérdense que Moisés era el hermano pequeño, porque Moisés tenía a su hermano Aarón y a su hermana Miriam. Y Miriam en hebreo es María en griego. Bueno, no importa. Ok, pero el milagro es de que Elizabeth ya era estéril, ya no podía tener niños y había pasado muchos años, ¿verdad? Ya había tenido la menopausa, se dice menopausa, ¿verdad? Ya no podía, llega cierto tiempo que la mujer ya no se puede embarazar.
Y Zacarías, pues ya también de edad avanzada, se le presenta el ángel Gabriel. Y luego le dice, tus oraciones han sido contestadas. No sabemos a cuál oración ha sido, pero con Dios no hay tiempo. Con Dios no hay tiempo. No sabemos si Él estaba orando también como el pueblo de Dios que había estado orando ya por mucho tiempo que el Mesías viniera. Señor, envíanos el Mesías, es tiempo que envíes. Mira cómo nos están tratando los romanos. Mira, Señor, cómo nos tratan, estamos sufriendo tanto, ¿verdad? Envíanos el Mesías, envíanos el Mesías. O la oración que había pedido cuando se casaron. Yo no sé cómo no voy a meterme en eso. Ya iba a decir, no sé cómo parejas se casan y no quieren tener hijos. Pero es otra cosa. Entonces aquí Jesús, el ángel le dice a Zacarías, tus oraciones han sido contestadas, tu mujer dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. El ángel le dijo, lo llamarás Juan, porque él será grande. Él es el profeta, último profeta del Antiguo Testamento, Juan. Y Jesús dijo que era el profeta más grande de todos los profetas. Aunque no hizo ni un solo milagro, no resucitó ningún muerto, no vemos en ningún lugar que echó fuera ningún demonio, pero Jesús lo llamó el profeta más grande del Antiguo Testamento. Y Juan el Bautista tenía 6 meses mayor que Jesús y eran parientes. Entonces cuando Jesús va a ser bautizado, del versículo 13, luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesito que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, escuchen lo que Jesús le contestó, por favor, porque esto es una palabra clave. Si Cristo Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que ser bautizado, todos nos necesitamos ser bautizados. No algunos. Así debe de hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Qué tremendo, hermanos. Esto es algo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizándolo. Juan aceptó bautizarlo. Ok, entonces vemos que Jesús tenía 30 años cuando él entró en su ministerio. ¿Cuántos años tenía? 30. Dígale a tu vecino, 30 años. Eso es muy importante, hermanos, porque Jesús, su padre, José y María, no llevaron a Jesús a una sinagoga para que lo bautizaran cuando era bebé, pero si lo llevaron después de 40 días, porque eran 40 días para la purificación de María, porque tuvo un varón. Y después de que lo llevaron, fue circuncidado de 8 días. De 8 días. Y después se cumplieron los 40 días. Y ellos permanecieron. Porque Jesús de Nazaret nació en Belén de Judea. Belén es casa de pan. Bonito, ¿verdad? Porque Él es el pan de vida. Dios está tan tremendo, hermanos, dando todas estas señales. Cientos y cientos y cientos de años antes dijo exactamente dónde iba a nacer el Hijo de Dios, el Mesías. Y exactamente como Dios lo dijo, así sucedió. Entonces vemos de que en Belén, que es casa de pan, nació el pan de vida. Y ahí se permanecieron porque José sabía que tenían que presentar al bebé después de la purificación, que eran total de 40 días. 40. Entonces lo llevaron al templo para ser dedicado, no bautizado. Entonces nosotros no bautizamos a los bebés, pero sí los presentamos al Dios Padre. ¿Por qué? Porque es bíblico. Pero no lo bautizaban. Déjeme decirle algo y lo voy a decir con mucho cuidado. ¿Okay? Hay 2 iglesias católicas y muchos no saben. Está la iglesia original, que son la iglesia católica que por los primeros 300 y tantos años eran la iglesia universal, porque la palabra católico significa universal. Dígalo conmigo, católico. Pregúntele a los católicos, ni saben qué es la palabra católico. Pregúnteles.
Y por favor, yo sé que personas dicen, está atacando una religión. No vamos a atacar ninguna religión, hermanos. Vamos a hablar la palabra, vamos a hablar la verdad. Los primeros 300 y pico de años, a los cristianos, verdaderos cristianos que eran del camino, estaban establecidos bajo la doctrina de Cristo Jesús y la doctrina de los apóstoles. Los 11 apóstoles y luego los apóstoles, porque también Pablo fue apóstol a los gentiles, Bernabé fue apóstol, Silas era apóstol, Priscila fue un apóstol, Aquila fue un apóstol, y había muchos apóstoles. La palabra apóstol es una persona que es enviada con un mensaje. ¿Me está oyendo? Es lo que significa la palabra apóstol. Un apóstol es enviado por Dios con un mensaje a la gente. Entonces, Saulo de Tarso, su nombre era hebreo, de la tribu de Benjamín, pero era ciudadano romano. Y el nombre romano de Pablo era, el nombre de Saulo de Tarso, de la tribu de Benjamín, la misma tribu de Saúl. Saúl, ¿verdad? El rey, primer rey. Su nombre romano era Pablo, pero él era, Dios lo escogió para que fuera palabra a los judíos, a los gentiles y a los reyes. Y es lo que él cumplió con su llamado, con su visión, que Dios lo escogió. Y gloria a Dios que usted y yo tenemos un apóstol de apóstoles. Apóstol que escribió 14 libros de los 27 libros que están en la Biblia. Porque yo creo con todo mi corazón que él escribió también el libro de Hebreos. No sé quién fue el que, yo creo que fue Jesse Duplantis, o uno de los siervos de Dios que fue al cielo y luego Dios lo mandó para atrás. Parece que fue Saulo de Tarso, Jesse Duplantis, cuando habló con Saulo, con Pablo. Y habló con él, y él lo vio, él platicó con él porque estuvo allá en el trono de Dios, hermanos. Jesse Duplantis. Tremendo siervo de Dios. Tremendo siervo de Dios. Criticado por todo el mundo, pero no le importa. Él todavía sigue predicando alrededor de todo el mundo. Y Jesse habló con Pablo y le preguntó, ¿verdad? ¿Qué es lo que a ti, de tantos años, verdad? Imagínense, más de 2000 años que han estado allá en el cielo. No más. Que Pablo se fue con el Señor ya pasando los 80 años. No sé cuántos años tenía Pablo. Pero le dice Pablo, y dice también que estaba chaparrito, porque la Biblia dice que Pablo no era muy grande de estatura. Y dice que Pablo, porque le preguntó, ¿tú escribiste el libro de Hebreos? Y él dijo, sí. Él escribió el libro de Hebreos. Yo creo que también, yo figuro que la razón es porque si él hubiera puesto su nombre, Pablo, apóstol de Jesucristo, no de los hombres, llamado por Dios para ser siervo de Dios, a los hebreos, nunca lo hubieran leído. Los escribas y fariseos y los sacerdotes nunca hubieran leído el libro de Hebreos. Entonces lo dejó sin título, el nomás libro de Hebreos, pero uno lo puede ver que es un hombre. La cosa es de que Saulo de Tarso o Pablo es apóstol a nosotros, y usted y yo tenemos que distinguir la diferencia entre Pedro y los apóstoles del Cordero y los apóstoles que han sido enviados a los judíos y al pueblo de Dios. Aprender cómo distinguir la diferencia, porque ese es el problema ahorita, aún ahorita. Ahorita también hay esa diferencia. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ayuda a tu pueblo, Padre. Ayuda, Señor, que tu pueblo pueda entrar en la palabra, que la misma palabra, especialmente en el Nuevo Testamento, y lo que vemos, querido hermano mío, que hay personas ahorita que están cambiando sus nombres, están cambiando su verdad, ya no quieren usar el nombre de Jesús, ya no tienes Jesús, están dejando crecer la barba, dicen que están regresando a las raíces del judaísmo, cuando la palabra de Dios bien claro que dice, Pablo sufrió mucho, hermanos, para dejar de saber a los gentiles que los gentiles tienen un mensaje totalmente diferente a los judíos. Y quiero decir esto, hermano, que ya se nos pasó el tiempo de hablar de bautismo, pero es importante del bautismo porque vemos de que hay 3 bautismos.
3 bautismos que menciona la Biblia. El primer bautismo es de suma importancia entender que es la obra del Espíritu Santo. Cuando una persona reconoce que Cristo Jesús es el Señor. Amén. Vamos a Mateo capítulo... Vamos a terminar aquí. Después vamos a quedarnos aquí en Mateo 3. Quiero mencionar, después del bautismo, mientras que Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Me recuerdo cuando el hermano Gómez estaba ministrando en este versículo, ¿verdad? Pastor Gómez, que es lo que el Padre hace cuando todo creyente que acepta a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, lo primero que tiene que hacer es obedecer a Cristo como cabeza de la iglesia y bautizarse en agua. ¿Por qué? Primero, el Espíritu Santo toma al pecador, como yo era. Toma el pecador y luego lo bautiza. Para bautizar es sumersión. Yo iba a traer un jarro grandotote así de agua para mostrar la diferencia entre ser bautizado y lleno del Espíritu Santo y ser bautizado, porque hay una diferencia muy grande en los bautismos. El primer bautismo es para salvación. Es el Espíritu Santo que toma al pecador arrepentido, toma su espíritu, el espíritu mío como lo tomó, y luego toma su espíritu humano que está lleno de pecado, una naturaleza pecaminosa, y luego lo sumerge en el Espíritu Santo. Perdón. Este es el Espíritu que hace la obra. Lo sumerge en el Espíritu de Cristo. En el Espíritu de Cristo. Y luego toma el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu Santo sumerge o pone el Espíritu de Cristo, el Hijo de Dios, en el espíritu del pecador arrepentido. Y en ese momento el Espíritu Santo hace un milagro de milagros. Querido hermano mío, cuando Dios creó el universo, cuando Él dijo sea la luz y fue la luz, y los planetas existieron en la luz, y el universo todavía está creciendo a la velocidad de la luz. Más de 186 mil millas por segundo. Estamos hablando de 186 mil millas por segundo. El universo todavía está creciendo. No ha dejado de crecer. Porque cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz, Él lo dijo ¿para cuánto tiempo? Tremendo. Entonces, aleluya, ya nos quedan 2 minutos. Dios toma el espíritu del hombre y lo mete en el espíritu de Cristo. Esa es la salvación. La Biblia dice que del momento, 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, tú no puedes estar en Cristo si el Espíritu Santo no te bautizó en Cristo. El sacerdote no lo puede hacer, el pastor no lo puede hacer, ningún hombre lo puede hacer, ningún rabino lo puede hacer, ningún obispo, ni el mismo papa o popa, no sé cómo decir, nadie. Es la obra del Espíritu Santo que hace la nueva creación. Le da Dios mismo. El Espíritu el hombre es engendrado por el Espíritu Santo, nace de Dios y tiene ahora su naturaleza en el Espíritu, no la misma naturaleza. Antes tiene la naturaleza pecaminosa, pero ahora tiene una naturaleza divina. Es totalmente diferente. Pedro dice que todas las promesas que Dios nos ha dado, usted y yo hemos recibido la naturaleza divina de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido engendrados por Dios. Hemos sido engendrados por el Espíritu Santo. Tú también en estos momentos puedes abrir tu corazón y el Espíritu Santo puede bautizarte y sumergerte en el Espíritu de Cristo y luego tomarte el Espíritu y ponerlo y vas a ser una nueva criatura en Cristo. 2 de Corintios 5:17 lo dice Pablo, de modo que si alguno tú está en Cristo, una nueva creación, nueva criatura es las cosas viejas, esas cosas que tú habías hecho, tú habías dicho, todas las cosas que eras antes. Dice la palabra, todas las cosas viejas pasarán, ya no existen delante de Dios. He aquí todo será hecho nuevo. Solamente Dios puede hacerte una nueva criatura en tu espíritu. Repite esta oración conmigo ahí donde estás. Dios, en este día, creo con todo mi corazón
que tú eres el Dios, el Rey del universo, que tú enviaste a tu Hijo único, a Cristo Jesús, a tomar mi lugar en la cruz. Yo merecía ir a la cruz, ser crucificado por mis pecados, pero por tu amor tan grande y el amor de tu Hijo, Él tomó mi lugar. Él fue mi sustituto. Él pagó el precio que yo merecía. La deuda que yo debía, que no podía pagar, Él la pagó. Y después de que su espíritu y su alma se salieron de su cuerpo y su cuerpo murió, tú entregaste al espíritu y el alma de Cristo al infierno. Por 3 días y 3 noches Él sufrió en mi lugar. Y al tercer día, cuando tú me justificaste, cuando tú me perdonaste, lo resucitaste de los muertos, y hoy está vivo. Y hoy públicamente lo confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Si tú hiciste esa oración, te felicito. Te felicito. Bienvenido a la familia de Dios. Amén. Desde aquí, desde el Centro Palabra de Fe, con toda la congregación que está aquí, gloria a Dios, nos despedimos con bendecidos.